La Biblia dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Y hoy vamos a ver un tema y es cómo obtener fe. ¿Quisiera usted tener fe? ¿Recuerdan ustedes que los discípulos le dijeron al Señor: Señor, aumentanos la fe? Y el Señor les dijo: los espero, dentro de 8 días vamos a tener un seminario de fe. No, Él no les respondió de esa manera. Mira la respuesta del Señor. Él les dijo simplemente: si tuvieras fe como un grano de mostaza, le dirías a este monte: pásate de aquí hacia allá. Si tuvieras fe como un granito de mostaza, podrías mover montañas. ¿Alguno de ustedes ha visto un grano de mostaza? Sí, la hermana Phil lo ha visto. Un grano de mostaza es tan grande como la punta de un alfiler. Eso es lo que dice el Señor. Si ustedes tuvieran una fe tan pequeña, una fe en Dios, en lo que puede hacer Dios, ustedes podrían hacer grandes cosas y maravillosas. Yo sé, hermanos, que el Señor quiere hacer grandes cosas, no solamente a través de los pastores, los líderes, sino a través de la vida de cada creyente. Usted puede hacer esas grandes cosas para la honra y gloria del Señor, pero de lo que se trata es de disponer y conocer la palabra de Dios para disponer de esa fe. Si usted trajo su Biblia, por favor, ábrala en el libro de Romanos, capítulo 10. Mientras usted abre la Biblia, por ahí prometí algunas, luego las traigo. Romanos, capítulo 10. La última sesión que tuvimos el viernes de grupos de vida, estudiamos en la lección que dice que cada tarea, en cada creyente es un ministro. ¿Recuerdan ustedes? Estábamos viendo en el material de grupos de vida. Cada tarea es importante. Y también decía el tercer aspecto, que cada creyente es un 10 en todo lo que hace. Esto quiere decir que nosotros somos llamados a hacer todas las cosas para el Señor con excelencia y no mediocremente. Amén. Con excelencia. Todos somos un 10 para el Señor. Y recuerden ese 10. Recuerden Romanos capítulo 10. La carta de Romanos es una carta doctrinal muy importante. Yo les recomiendo que la lea una y otra vez esta carta y se apropie de todas las promesas, de todo lo que el Señor le dejó saber a Pablo para que lo distribuyera a las iglesias dentro de las cuales estamos nosotros. Romanos capítulo 10, y vamos a empezar desde el versículo 9. Vamos en adelante. Dice Romanos capítulo 10, versículo 9. ¿Ya lo tienen? Por favor, acompáñenme. Dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, ¿qué dice? Serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues él mismo que es Señor de todos es rico para todos los que le invocan. Porque todo el que invocare el nombre del Señor será salvo. Y miren lo que dice aquí en versículo 14. Pues ¿cómo invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al evangelio, pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Versículo 17. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Repitan conmigo este versículo. Así que la fe es por el oír y por la palabra de Dios. Romanos capítulo 10, versículo 17. Versículo 17. Y vamos a ver 3 puntos acerca de la fe viene por el oír. ¿Cómo podemos obtener fe? Entonces, ¿de dónde viene la fe? ¿De dónde viene la fe, hermanos? De la palabra de Dios. Díganlo duro. De la palabra de Dios. Amén. La fe no es un momento de éxtasis.
La fe no es un momento así, como que trasciende y que Dios, ya tengo fe, y usted siente que su mano restiembla y está todo poderoso y sale a tocar a todo el mundo y ya ocurren cosas como si estuviéramos llamando al mago de la lámpara de Aladino y saliera: ¿y qué quiere el Señor? Hermanos, esa fe no es fe, simplemente es emocionalismo. ¿Cómo puede tener una persona fe? ¿O cómo una persona decir que está en un momento así, sintiéndose con tanta fe, si no lee la Biblia, si no tiene las promesas de Dios en su vida? Conozco muchas personas de ese estilo, que dicen tener fe y dicen hacer grandes cosas, pero ¿saben qué? Tienen una gran ignorancia de la palabra de Dios. ¿Cómo entonces podemos esperar que una persona así sea usada por Dios? Así que vamos a ver 3 aspectos hoy. La palabra de Dios debe ser presentada, primero que todo. La palabra de Dios debe ser escuchada, y la palabra de Dios debe ser vivida. Es simple. La palabra de Dios escuchada para ser salvos. La palabra de Dios presentada como el propósito de la iglesia para que la gente conozca de Dios. Y la palabra de Dios vivida. La palabra de Dios, el mismo Señor dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. Si no vivimos la palabra de Dios, no vamos a vivir en fe, no vamos a madurar en nuestra vida cristiana. Amén. Entonces, de lo que se trata es que el Señor quiere usarles a ustedes y a mí, quiere usarnos de maneras proporcionalmente grandes, extraordinarias, como lo hizo con los primeros discípulos, que hicieron señales, prodigios y milagros en el nombre del Señor Jesucristo, y conmovieron a la ciudad, a la gente, a tal punto que las multitudes se abarrotaban para escuchar el evangelio del Señor Jesucristo. En el primer discurso del apóstol Pedro, 5,000 personas, sin cortar las mujeres y los niños, se convirtieron al Señor. Así que lo primero es: la palabra de Dios debe ser presentada antes de ser escuchada. Marcos 16:15, si usted tiene su Biblia, o escríbalo en su boletín, dice de la siguiente manera: y les dijo, ¿quién les dijo? El Señor Jesucristo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. ¿Qué les dijo el Señor? Que fueran por todas partes y predicar el mensaje de las buenas nuevas a todo el mundo. Predicar el evangelio a toda criatura. Y si nos devolvemos al texto que estábamos leyendo hoy, en Romanos 10, 14 y 15, yo les recomiendo, hermanos, compre una buena Biblia, por favor. Compre una Biblia. Romanos 10, 14 y 15, aquí voy. ¿Por qué voy a eso? ¿Qué dice estos versículos de Romanos capítulo 10, versículo 14 y 15? Dice: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Cómo la gente va a invocar a Jesús si no han creído en Él? Y entonces dice el apóstol: ¿y cómo creerán en aquel de que no han oído, de que no han escuchado? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Aquí Pablo está citando a Isaías, el profeta, en el capítulo 52, versículo 7. Ante los ojos de Dios es muy bien visto. Ante los ojos de Dios es hermosura, es hermoso el que sus hijos estén llevando la palabra de Dios a otras personas. Cuando estamos hablando de Dios, cuando estamos evangelizando, esto es compartiendo el mensaje de Jesucristo, el Señor se complace y ve esta acción de compartir como algo hermoso. Usted no se ha deleitado viendo una pintura, un atardecer hermoso. ¿Usted no se agrada alguna vez? ¿Se ha agradado en esto? ¿Cuánto más pensemos nosotros que el Señor se agrada cuando hacemos su voluntad? De hecho, Él mismo dice: cuán hermoso es una persona, un creyente que comparte la palabra del Señor. Vamos a la siguiente ilustración. Hay un hombre que yo admiro mucho, él fue pastor. Él es Bonhoeffer, yo creo que muchos de ustedes lo conocen. Él fue un teólogo, pastor y activista alemán que combatió a Hitler
durante la Segunda Guerra Mundial, y por esta causa de este hombre de convicción en la palabra, porque él sabía que Hitler estaba matando a millones de judíos, estaba sembrando terror. Entonces este hombre se convirtió, este pastor, en activista. Pero él, antes de tomar parte en ese activismo de la Segunda Guerra Mundial, mucho antes de que empezara la guerra, este hermano Bonhoeffer, que fue al seminario, estuvo estudiando en los Estados Unidos de América por un año. Y él vino a la ciudad de Nueva York a estudiar teología. Y durante ese año, él visitó muchas iglesias de la ciudad de Nueva York. Y mire lo que él dijo, lo que dijo ese pastor, que quedó profundamente decepcionado por la clase de predicaciones que él escuchaba. Y él dijo de la siguiente manera: uno puede escuchar sermones en Nueva York sobre casi cualquier tema, pero uno solo no se menciona, es decir, el Evangelio de Jesucristo, de la cruz, del pecado y del perdón. Hace 70 años que el pastor Bonhoeffer vino a los Estados Unidos de América y encontró lo que se está viviendo ahora mismo en los Estados Unidos de América. Hay iglesias, pseudo iglesias, completamente llenas de personas que van ahí porque quieren escuchar, quieren oír lo que quieren oír, porque todo está centrado en yo, en yo y en yo. Quieren oír lo que les satisface, lo que les gusta. Quieren oír como si estuvieran consultando el horóscopo, como si estuvieran visitando un adivino que quiere que le diga que todo le va a ir bien en la vida. Y esto se ha convertido en evangelio laxo, es decir, un evangelio ligero, flojo. Y eso se llama el evangelio de la prosperidad, donde le dicen que si tú eres cristiano vas a tener casa, carro y beca, no vas a tener problema y todo te va a salir bien. Y entonces a nadie, pocas personas, les gusta que le digan verdaderamente lo cierto, la verdad. El Señor les desnude por medio de su palabra y les muestre su condición espiritual. Y entonces preferimos ir a un tipo de congregaciones donde hablan bonito, pero no se menciona el Evangelio de Jesucristo. Es la triste realidad, pero eso sucede y está sucediendo actualmente. Si no, vaya usted a Enlace, vaya usted a ciertos canales de televisión y en donde usted le están diciendo: escuche, siembre aquí y usted va a tener un milagro. Le vamos a enviar la toalla bendecida, le vamos a enviar aceite del Sinaí y usted va a tener casa, etcétera, etcétera. ¿Y ustedes creen que eso es fe, hermanos? Se contradice a lo que dice la palabra del Señor. Sin fe es imposible agradar a Dios. Que la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios, no porque usted le envíe $20 a un charlatán de esos que aparece en televisión. No se deje engañar, hermanos. Sea abusado en su manera de ver las cosas. ¿Y esto por qué sucede? ¿Por qué tanta gente es engañada? Porque desconoce la palabra de Dios y tienen una fe tan débil que se dejan seducir por cualquier tipo de doctrina. Es triste, hermanos. Hechos 4:20 dice: porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Eso decían los apóstoles. ¿Cómo nos vamos a callar de compartir acerca de Cristo lo que Él hace y lo que Él ha hecho por nosotros? Usted tiene un espíritu de agradecimiento. Déjenme hacerle una pregunta: ¿Cristo ha hecho algo por su vida? Amén. Amén, ¿verdad? Sí lo ha hecho. Cristo nos ha dado la salvación. Cristo ha perdonado nuestros pecados. Cristo nos ha dado la vida eterna. El Señor nos ha dado su palabra. El Señor nos ha dado su Espíritu Santo. El Señor nos ha dado poder victorioso. ¿Cómo no vamos a compartir de lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas? Imagínese usted que una persona tuviera cáncer terminal, en estado 5, ya muriéndose, y de pronto alguien le dice, un médico: aquí está la fórmula, tómese este jarabe, siga esta prescripción. Lo hace y se cura. ¿Qué va a hacer esa persona? ¿Usted cree que se va a sentar de verdad y decir: oh, ya me curé de cáncer, no va a ver televisión ahora? ¿Qué haría esa persona? Como muchos de nosotros hacemos. Tiene gripa, tómese esto. Está cansado, tome esto. Está enfermo de esto, tome esto. Mire, a mí me ha servido. ¿Lo compartimos o no? Entonces,
¿por qué muchas veces nos callamos al saber que hemos tomado la mejor de las medicinas que el mundo pueda tener, y es el perdón de los pecados a través de Cristo Jesús? Amén, gloria al Señor. Porque no nos podemos callar, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Yo no puedo dejar de decir lo que Cristo ha hecho por mí. Amén, gloria a Dios. Amén. Hay un caso de un hombre coleccionista, él era italiano, se llamaba Luigi Tarsio. Resulta que allá en Italia una mañana lo hallaron muerto en su casa y encontraron que él tenía una colección de violines, de los mejores del mundo, 246 violines, dentro de los cuales estaba uno de los mejores. Yo creo que usted que ha leído, sabe de música, el llamado Stradivarius. Estos violines valen millones de dólares hoy en día. Tienen el nombre de la persona que los hizo. Producen las mejores notas. Es ejecutado por los mejores músicos del mundo. Pero ese señor, en esa colección de esos 246 violines, tenía el Stradivarius que no se había tocado durante 147 años. Un violín que había estado apagado, callado y escondido durante tanto tiempo. ¿Usted no le llama la atención que esto puede pasar también con muchos cristianos? Tenemos acallada la melodía del Señor. ¿Durante cuántos años no hemos compartido de Dios, compartido de Cristo? Hemos escondido nuestra fe porque nos da miedo, nos da temor. Hemos dejado de hablar porque la fe falta en nuestras vidas. Esa es la realidad, hermanos. Si nosotros somos alimentados con la palabra de Dios, déjeme decirle, hermanos, que usted y yo no vamos a callar de lo que hemos visto y oído, porque la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Y valga decir aquí que si nosotros como iglesia realizamos cualquier tipo de evento, sea para niños, para adultos, un evento deportivo, cualquier actividad, siempre debe ser intencional. No debe ser solamente para nuestra diversión o la diversión de nuestros niños, sino que cualquier evento que hagamos como iglesia apunte a Cristo y llegue a la gente a mirar a Cristo como Señor y Salvador. Amén. Seamos intencionales en que todo lo que hagamos, lo hagamos en el nombre del Señor y para el Señor. Muy bien, la palabra de Dios entonces también debe ser escuchada. ¿Cómo van a creer si no han oído? Le dijo el apóstol Pablo a los que estaban en Roma. La palabra de Dios debe ser escuchada. Esto quiere decir, debe ser creída, debe ser recibida. Primera de Tesalonicenses 2:13 dice de la siguiente manera, también lo está diciendo el apóstol Pablo: por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Él está elogiando a estos hermanos que recibieron la palabra de Dios, no como palabra de hombres, sino como palabra de Dios, y actuaron en fe conforme a la palabra de Dios. Déjenme decirles, hermanos, que aquí cualquier predicador que nos paramos aquí, cualquier persona es llamado a predicar la palabra de Dios. Amén. Y el mensaje que aquí se dice siempre es de la palabra de Dios. Así que, hermanos, sintámonos gozosos, sintámonos bendecidos de estar en una congregación donde se predica la palabra de Dios. Porque permítame, vale decir, hay congregaciones de ese tipo que hemos hablado anteriormente que ni siquiera se abre la Biblia, sino que se para una persona y entonces empieza a hablar cosas bellas y hermosas para que la gente se sienta bien, y entonces siembre la semilla y haga rico a quien está hablando. Hermanos, en esta iglesia nosotros somos bibliocéntricos. Amamos la Biblia porque es la palabra de Dios, y predicamos la Biblia porque de ella proviene la fe, es la palabra de Dios. Amén. Un famoso abogado también aquí de los Estados Unidos, él era el presidente de la Asociación de Juristas de todos los estados
Unidos de América. Y él dijo lo siguiente, dice: llegó un momento en mi vida en que llegué a dudar de la Biblia. Decidí resolver este asunto como abogado. Llevé la Biblia al banquillo y junté las pruebas a favor y en contra, así como lo he hecho en cualquiera de mis casos como abogado, y he llegado a la conclusión que la Biblia es un libro verdadero, sobrenatural, que ha venido de Dios, y que lo único seguro para el ser humano es seguir sus enseñanzas. Gloria sea al Señor. Recién yo me convertí, el Señor me salvó. Uno de los libros que tuve el privilegio de leer y releer, y hace poquito tuve la oportunidad de tomarle fotos al autor, en ese entonces de la Cruzada Estudiantil para Cristo, Josh McDowell. Él escribió un libro que se llama Evidencia que exige un veredicto. ¿Cuántos de ustedes lo conocen? ¿Alguien lo ha oído? Muy bien, le recomiendo que lea ese libro, Evidencia que exige un veredicto. Él recopiló con un grupo de estudiantes toda la información a favor y en contra de Jesucristo. Citó gente, científicos, intelectuales, gente de lo más elocuente en materia de ciencia, filosofía, historia, arqueología, etcétera, etcétera. Y se llegó a la conclusión, hermanos, que Cristo es sobrenatural, Cristo es Dios, la Biblia es verdadera. Y entonces, por eso, Dwight L. Moody, el famoso evangelista, de la Biblia no fue dada para incrementar nuestro conocimiento, sino para cambiar nuestras vidas. Amén. Por eso la Biblia debe ser escuchada. La Biblia dice que todos somos pecadores, y ahí le estoy invitando a que escuche por un momento, por favor. La Biblia dice que lo que no es de fe, lo que no procede de fe, es pecado. La Biblia dice que si nosotros rechazamos la palabra de Dios, el mensaje de Dios, es pecado, y estamos haciendo de Dios mentiroso. Y no nos cansamos. Y una vez más le digo lo siguiente, que la Biblia dice que todos somos pecadores, y que la paga, el resultado del pecado, es la muerte, es ir a un lugar que se llama infierno, donde no hay, ¿cómo se dice? Un lugar intermedio, donde no existe ese lugar donde a punta de rezos y velas y dinero se le puedan sacar de ahí. No, está escrito en la Biblia que dice, como está establecido para los hombres, que mueran una sola vez, y después de eso el juicio de Dios. Y en ese juicio lo único que Dios le va a preguntar es: ¿dónde está Cristo? ¿Qué hiciste con Cristo? ¿Qué hiciste con el mensaje de Cristo? Y a algunos le dirá: yo no sé, yo lo rechacé. Y al Señor le dirá: apartado de mí, al lago de fuego y azufre, preparado para Satanás y sus demonios. El infierno es real, la condenación es real. Pero ¿saben qué? Dios es amor. Dios nos ama, y Dios te ama tanto que Él te ha permitido llegar a este lugar, porque te ama, porque quiere salvarte, porque quiere darte la vida eterna, porque quiere darte una vida con propósito, una vida extraordinaria. Y eso comienza y inicia escuchando la palabra de Dios. Y la palabra de Dios dice que Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 1:12, el Evangelio de Juan dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, a esos les dio el derecho de ser llamados hijos de Dios. A esos les dio el derecho de ser llamado hijo de Dios. Si yo preguntara: ¿tendré yo el derecho de ser ciudadano mexicano? No, porque no nací en México, ni me he nacionalizado ni naturalizado en México. Entonces, ¿a santo de qué debo decir yo que soy mexicano si no tengo ese derecho? Lo mismo pasa. La Biblia dice: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. No todo el que dice yo creo en Dios, a mí me llevaron de pequeño a la iglesia grande, etcétera, etcétera. No, la Biblia dice que a todos los que le recibieron, a los que creyeron en el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario por sus pecados, lo confesaron, lo invocaron como Señor, como Salvador, a eso les dio el derecho legal de ser llamados hijos de Dios, de tener la vida eterna. Hay una gran diferencia. Hay personas
que dicen creer en Dios, pero no le creen a Dios. Hay personas que creen en Dios, pero le han creído a Dios porque han escuchado su palabra y han dicho: sí, Señor, yo soy pecador, ven a mi vida como Señor y Salvador. Esa es la gran diferencia. Y por sus frutos son conocidos, porque han crecido en su vida espiritual. No cierre su oído, no se porte de una manera indiferente ante el mensaje de Dios para su vida. No se vaya sin Cristo de ese lugar. Nadie tiene la vida comprada. Usted no sabe qué le va a pasar en esta tarde, en el día de mañana. La Biblia dice: si escuchan hoy su voz, no endurezcan su corazón, como lo hicieron los antepasados, los pasados, que se perdieron de esa grande bendición, de esa gracia de ser perdonados. No se vayan de aquí sin Cristo Jesús en su corazón. Amén. Y por último, la palabra de Dios debe ser vivida. Amén. El asunto no es solo conocer la Biblia, sino vivirla. Miren lo que dice Santiago 1:22. Dice: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. ¿Qué está diciendo aquí Santiago? Si escuchan la palabra de Dios, vívanla, créanla y practíquenla. En otra versión dice de la siguiente manera: pero no basta con oír el mensaje, hay que ponerlo en práctica. ¿Sí? Dice: pues de lo contrario se estarían engañando ustedes mismos. Se están engañando ustedes mismos. Yo no sé si alguno de ustedes ha sido engañado. ¿A usted le ha pasado? Bueno, tal vez el único soy yo. Y le voy a contar mi historia. Tendría por ahí 8 años de edad. Yo era el mayor de mi casa, en mi familia, y mi madrecita me da una carterita con un dinero para que vaya y le haga el mandado, le compré cosas. No había comida en la casa, era lo que teníamos para el fin de semana. Mi madrecita no tenía más dinero, así que me voy yo con un vecinito, con un compañero allí, y nos vamos. Y entonces al rato se nos acerca un hombre mayor y dice: hola niños, bien amable, ¿para dónde van? Como el cuento de Caperucita Roja, ¿no? Entonces, ¿para dónde van? Entonces: no, voy a hacerle compras a mi madre y todo eso. Dice: ¿y a dónde van? Le digo: allá a la tienda de la esquina. Y el Señor dice: no, vamos a otra tienda, ahí es mejor. Mire, ¿saben qué? Mejor, yo los quiero ayudar. Vamos a este parque y jueguen ahí, y denme la platica, y yo ahora vengo y voy y le compro el mandado, y espérenme y ya vengo. Y bueno, y se llegó el anochecer y el hombre no llegó. Y con 8 años de edad, hermanos, suena jocoso, divertido, pero para mí, hermanos, rompió mi corazón el haber sido engañado, el haber llegado a la casa y fuera de eso mi madre me regaña. Téngale paciencia a sus hijos, ¿sí? Fuera de eso me regaña: ¿qué hizo la plata? Y no sé qué, y tanto tiempo. Y yo le expliqué, y bueno, ya después me perdonó y me consoló. Pero duré por mucho tiempo, hermanos, con una psicosis, una cosa fea de haber sido engañado. Fui decepcionado. Déjenme decirles que va a haber una tristeza mucho mayor si usted no acepta el mensaje de amor de Cristo Jesús. Dios le está dando oportunidad, pero el tiempo se acaba. Todos nos vamos envejeciendo, vamos partiendo de este mundo. Llegará el momento en que ya no tendremos otra oportunidad. Y la Biblia dice: entonces será el lloro y crujir de dientes para todos aquellos que rechazaron a Cristo. Escúchenme, por favor. ¿Usted está seguro de ir al cielo? ¿Por qué está seguro o segura? ¿Porque usted ha hecho cosas buenas en la vida? ¿Porque de pequeño le echaron agua bendita en la frente? ¿Porque usted es la mejor persona del mundo? Déjeme decirle que la Biblia dice que no hay uno ni a uno que haga lo bueno. La Biblia dice que no es por obras, sino es a través de Cristo Jesús. El que tiene a Cristo tiene la vida. Cuando usted va a otro país, se baja de un avión, usted pasa por los customs, por la aduana, y usted presenta su pasaporte, su visa, y le dicen: bienvenido, siga. Y si usted va al cielo,
¿Qué espera? Que le digan, le van a preguntar dónde está su pasaporte, dónde está su visa, dónde está Cristo. Ah, Cristo es mi Salvador. Bienvenido. Pero si no tenemos a Cristo, ahí será el lloro y crujir de dientes. Esto para mí era ridículo hablar lo que estoy diciendo ahora. Era ridículo. Yo me burlaba de estas cosas. Pero hermanos, un día el amor de Dios me alcanzó, que me dio la gracia de abrir mi corazón a Él. Y si volvieran a hacer, haría lo mismo: recibir a Cristo como Señor y Salvador. El que creyere en Él no será avergonzado, dice la Biblia. Gloria al Señor. Amén. Por eso, hermanos, oren por sus familiares que no conocen de Cristo. Prediquemos la palabra de Dios. Y tú, si estás aquí por una, segunda y tercera vez, definitivamente ríndete a Él y dígale: Señor, perdóname, sé mi Salvador. Es algo entre tú y Él. La palabra que rechazamos, miren, de parte de Dios, se convertirá un día en juicio contra nosotros. ¿Sí escuchan ustedes? Entre más escuchemos de la Biblia, más pruebas tendrá Dios para llamarnos a cuentas y preguntarnos qué hicimos con su Hijo. Ya voy a terminar. Juan 14:23 dice de la siguiente manera: respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi palabra le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. ¿Se dan cuenta ustedes? Si decimos que amamos a Dios, ¿cómo lo demostramos? Poniendo en práctica lo que dice su palabra. Amar a Dios sobre todas las cosas, amar a nuestro prójimo, servir al Señor, no robar, no matar, no adulterar, no hacer ese tipo de cosas, decir siempre la verdad. Hermanos, ahí se demuestra de qué manera estamos nosotros amando al Señor. No solamente el día domingo cuando levantamos nuestros brazos, sino en el diario vivir, en la manera en que tratamos a nuestras esposas, a nuestros esposos, a nuestros hijos, de la manera que trabajamos, de la manera que nos conducimos en el diario vivir. La Biblia dice que somos cartas abiertas para ser leídas por todo el mundo. Así que ¿qué clase de testimonio estamos nosotros dando? ¿Somos cristianos de domingo o somos cristianos los 365 días del año? El que me ama guardará mi palabra, dice, y haremos morada con él. Qué bendición es tener a Cristo de nuestro lado. Saben, en el Antiguo Testamento el pueblo de Israel vivía en carpas, las 12 tribus, y en el centro había una carpa especial, el tabernáculo, y ahí estaba la presencia de Dios que acompañaba al pueblo de Israel de día y acompañaba al pueblo de Israel de noche, y los bendecía y los cuidaba, los protegía, los llevaba adelante hacia la tierra prometida. Hemos estudiado cuando el arca fue robada por los filisteos y fue llevada a Jerusalén. Antes de ser puesta otra vez en Jerusalén, el arca de la presencia, el arca del tabernáculo donde estaba la presencia de Dios, ¿saben? Fue guardada en la casa de un sacerdote. ¿Y qué pasó? ¿Se acuerdan, Gaby, que hemos hablado de eso? Durante todo el tiempo que el arca estuvo en la casa de este hombre, Dios lo bendijo en todo, en todo, en todo. ¿Usted no quiere bendición de parte de Dios? ¿Usted quiere bendición de Dios? Ahí está la presencia de Dios en su vida, en su hogar. El que guarda mi palabra será amado por mi Padre y haremos morada con él. Guarde su palabra y la presencia de Dios no faltará en su vida. La presencia que le bendice, que le guarda, que le protege y le dirige. El Señor estará contigo. Recuerdo una canción que hemos cantado acá muchas veces. Se llama En tu presencia. ¿Recuerdan ustedes? Hay plenitud de gozo en la presencia del Señor. Pero en la presencia del Señor solamente podrá estar uno que ha sido santificado, perdonado, porque se ha arrepentido de sus pecados. Uno que obedece a Dios y agrada a Dios en todas las cosas. Así que no olvidemos, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. La fe no es un momento de éxtasis.
La fe no es una fórmula mágica. La fe viene de conocer al autor de la fe por medio de su palabra. Amén. Y lo que yo puedo decir por mi experiencia, hermanos, es que la fe tiene que ver con un estilo de vida, un estilo diario de caminar con Dios y creer que Dios va a hacer grandes cosas en mi vida y a través de mi vida. La fe tiene que ver con la fidelidad. La fe tiene que ver con ser fieles a Dios durante toda nuestra vida. A pesar de lo que suceda, hermanos, nuestra fe está puesta siempre en Dios. Comenzar bien y terminar bien en la carrera cristiana. Hay personas que empiezan bien, vienen a la iglesia, pero se les presenta un problema. Alguien los miró mal, no los saludó, etcétera, etcétera, y entonces se quejan contra la iglesia, se quejan contra Dios y no vuelven a congregarse y dejan de servirle al Señor. La Biblia dice: por fe andamos, no por vista. Dice 2 Corintios 5:7. Y hubo un gran predicador que dijo lo siguiente: digo, mientras todo está en calma y hay comodidad, vivimos por vista y no por la fe. Pero nunca se conoce el valor de un soldado en tiempos de paz. Siempre es un reto mantenerse debidamente concentrado a través de una prueba difícil. ¿Cómo va usted a sortear los problemas de la vida? ¿Cómo usted va a sortear las situaciones difíciles? ¿Cómo usted va a sortear una enfermedad, una pérdida? ¿Cómo usted va a tomar una decisión si no tiene fe? La fe de Dios que viene por la palabra de Dios. Me dejó sorprendido un día que tuve la oportunidad de almorzar con un pastor. Yo creo que José se acuerda que almorzamos con él. Y entonces él estaba tomando una decisión bien difícil, una decisión muy importante en su vida, trascendental. Entonces le estábamos escuchando y obviamente él fue en oración al Señor, le habló de su asunto y le pidió dirección. Y entonces él no se quedó con las manos abiertas: Señor, háblame. Él fue a su estudio habitual, sistemático, a la parte donde le correspondía leer en ese día la palabra de Dios. ¿Y saben qué? Dice que el Señor le habló por medio de su palabra. La Biblia cobró vida para él y él lo tomó como una palabra de Dios de fe para él y actuó en esa fe. Y el Señor le dio dirección. Hermanos, no espere usted que Dios le use para hacer grandes cosas que Dios quiere hacerle si usted desconoce al autor de la fe, la palabra de Dios. Ese es el mensaje. Ya me voy. Lea la Biblia, estudie la Biblia, practique la Biblia, crea la Biblia, comparta la Biblia. Y grandes cosas se van a hacer.